Claro, llega a ser, no es que sea malo, pero cuando la persona estudia, llega un momento y dice, que no doy más. También encontramos el ejercicio nos cansa, la rutina nos cansa. Eso hablando de las cosas que nos cansan, pero también hay personas que llegan a cansarnos. Hay vecinos que, ay Dios mío, Señor los bendiga mucho. Sí, hay personas que llegan a ser agotadoras. También usted puede ver algunos ejemplos en la Biblia de gente que llegó a estar cansada. La Biblia dice que Elías se cansó, se sentía solo. Todo eso es algo normal de la naturaleza humana. Pero hay algo en lo que nosotros jamás nos debemos de cansar. Y es de hacer el bien o lo bueno. Estas cosas deben de ser nosotros. Y hablo de la iglesia, del pueblo de Dios, de los ministros de Dios, de todas las personas que están aquí en este auditorio y de todos los que me ven por internet. Entiendan, no nos cansemos de hacer lo bueno, el bien. Diré lo primero: ¿cuándo no debo cansarme de hacer el bien o lo bueno? Primero, cuando algunos no lo hagan. Allí usted no debe cansarse. Otros no lo hacen. ¿Acaso habrá gente que no haga lo bueno? Por un montón. Esta es una generación que crece e hierve la maldad en todas las áreas y piensan que están en lo correcto. Sí, no todos están dispuestos a hacer el bien. Algunos son espectadores. Pero tenemos que decir que en la iglesia también hay gente que piensa que no es tan bueno llevar a cabo esto y no debe ser. Pues la Biblia dice en Santiago 4:17, la Biblia dice en Santiago 4:17, el que sabe hacer lo bueno y no lo hace, le es ¿qué? Le es pecado. ¿Por qué? Porque el malo no se cansa de hacer lo malo. ¿Por qué la iglesia? ¿Por qué los hermanos? ¿Por qué los ministros vamos a estar cansados de hacer lo bueno? Nosotros no debemos mirar al que no hace nada. Nosotros debemos hacer lo que a nosotros nos corresponde, que es nuestra responsabilidad. Nuestra responsabilidad. El sabio Salomón escribió esto: por la mañana siembra tu semilla y a la tarde no dejes reposar tu mano, porque tú no sabes qué es lo mejor, si esto o aquello, o si las dos cosas son buenas. Eso lo dice Eclesiastés capítulo 11 y versículo 6. Capítulo 11 y versículo 6. Salomón está diciendo: tú ponte a hacer lo que es correcto, lo demás déjelo en las manos de Dios. Tomaré 3 ejemplos de esto rápido. De este punto estamos en: ¿cuándo no debo cansarme de hacer el bien o lo bueno? Cuando algunos no lo hagan. Mire lo que dice la Biblia en el capítulo 6, versículo 1 al 8 del libro de Génesis. Capítulo 6 del 1 al 8. Usted puede ir mirando, porque quiero aprovechar el tiempo para predicar todo la palabra que Dios coloca en mi corazón. Debemos ser como Noé. ¿Debemos ser qué? Que estaba dispuesto a ser la excepción del resto del mundo en que él vivió, en su época. Estaba dispuesto a mantenerse puro en medio de pecado. Que estaba dispuesto a creer en lo que aún él no veía. Si usted ve el capítulo 6, la Biblia dice que le dolió Dios en su corazón haber creado al hombre,
Porque todos los pensamientos de los hombres eran solamente de continuo el mal. Pero este hombre se mantuvo criticado de toda forma. Pues la Biblia dice que en toda esa generación solo una persona halló gracia delante de él, y fue Noé. ¡Qué valiente! ¿Alaban a Dios? ¡Qué valiente! A veces nos sucede en cualquier circunstancia adversa y nosotros protestamos y nos quejamos y decimos alguien me dijo, me cansé de ser bueno. Le digo, pues no es el bueno, no. Entonces, ¿por qué? Porque el bueno no debe cansarse de hacer lo que Dios nos ha mandado. El mundo hace lo malo y el mundo hace el mal. Pero la iglesia debe hacer lo bueno y solo el bien que pueda debe hacerlo. Nunca se canse. Este hombre no se cansó. Miren lo que dice el libro de Hebreos, rápidamente. Libro de Hebreos, el capítulo 11. Miren cómo lo describe la Biblia, esta acción de este hombre de Dios llamado Noé. En el versículo 7 dice, por la fe Noé, cuando fue advertido por Dios acerca de cosas que aún no veía, con temor preparó el arca en el que su casa se salvase, y por esa fe condenó al mundo y fue hecho heredero de justicia, que es por la fe. Observe que condenó al mundo entero. El capítulo 11, versículo 7 del libro de los Hebreos dice que Noé condenó al mundo porque él no se cansó de hacer el bien. No importa, aquí estamos hablando de una persona que el mundo entero rechazó lo bueno. Y él dijo, ¿puede el mundo entero rechazarlo? Yo abrazo lo bueno, porque lo bueno trae vida, trae bendición, y mi familia será guardada por el bien que yo haga. ¿Alaban a Dios? Mire, lo segundo que quiero decir, debemos ser como José. No solamente como Noé, mas debemos ser como José. Eso lo lee usted en el 37 de Génesis 1 al 5. Estaba dispuesto a no dejarse influenciar por el mal ejemplo de sus hermanos. Sus hermanos eran personas que hacían lo malo, eran los mayores, y él, siendo un adolescente, dijo, primero, voy a amar a Dios. Segundo, voy a hacer lo bueno, aunque mis hermanos hagan lo malo. Estaba dispuesto a servir a Dios, sí. Estaba dispuesto a no dejarse tentar. En cuantas palabras bonitas y cosas que pudiera escuchar para hacer lo malo. No. Por eso él estuvo dispuesto a dejarse tratar mal de sus hermanos, porque lo trataban mal. Además de eso, la Biblia dice que no le podían hablar pacíficamente, pero él dijo, si es por lo bueno, bendito sea Dios. ¿Comprenden lo que digo? Amén. Y era un adolescente. Cuando experimentó el problema de que sus hermanos lo odiaban, dice la Biblia, lo despreciaban, no importa, oro por ellos, ellos son los necesitados, yo estoy bien. 2, no solamente eso, lo vendieron como esclavo. Llegó a casa de Potifar y allí dijo, Señor, te amaré igual que te amaba en casa de mi padre. Y no se cansó de hacer. Aparece la tentadora, la esposa de Potifar, que con palabras muy sensuales y muy atractivas quería arrastrarlo a hacer lo malo. Y él dijo, no, que estaba dispuesto a no tener el problema. Quiero que entiendan, no estaba dispuesto a tener el problema de cargar con un pecado que destruyera su vida. Pero no solamente la vida de él, destruiría el hogar de Potifar. ¿Me están entendiendo lo que digo? Amén.
Qué tan fácil la gente cede al pecado y a la maldad. No se canse de hacer. ¿Sabe qué dice la Biblia? La Biblia dice que José dijo: ¿cómo haría este grande mal? ¿Cómo le voy a hacer daño a Potifar, quien es mi jefe y me tiene a él? Me tiene en buen nombre. Porque el nombre que yo tengo es fidelidad, fiel administrador, y gracias al Dios que sirvo. ¿Comprenden lo que digo? Por eso dice: no le haría este grande mal. Y segundo, pecaría contra Dios. Por no pecar, lo mandaron a la cárcel. Pero digo, prefiero en la cárcel estar preso, pero libre espiritualmente. Porque ¿de qué sirve estar afuera, pero esclavo del pecado y de la maldad en este mundo? Mire, allí en la cárcel Dios engrandeció su misericordia y estuvo con José. Y Dios lo colocó como el jefe, subdirector de la cárcel, pero era el jefe de la cárcel. Y la historia termina que al no cansarse de hacer lo bueno, llegó a ser el segundo al mando del imperio egipcio. ¿Cuánta gente se benefició de José? Cuando vino la hambruna, él estaba al frente. Y los que esperaban morirse de hambre no se murieron, porque Dios trae el bien a los que nos rodean si hacemos lo bueno. Si no nos cansamos de hacer el bien, lo bueno. El capítulo 24 de Josué, versículos 14 y 15, es el tercer ejemplo. Debemos ser como Noé, que se mantuvo firme ante el mundo, pues se mantuvo sin dudar de que lo bueno es lo mejor, lo malo es lo peor. También como José, que se mantuvo firme. Y miren lo que la Biblia dice en Josué 24, versículo 14 y 15. Dice la palabra de la siguiente manera: ahora pues, temed a Jehová y servidle con integridad y en verdad, y quitad de entre vosotros los dioses a los cuales sirvieron vuestros padres al otro lado del río y en Egipto, y servid a quién. ¿Y servir a quién? A Jehová. Mire el versículo 15 lo que dice: y si mal os parece servir a Jehová, escogeos hoy a quién servís. Sí, escogeos a quién sirváis. Si a los dioses a quienes sirvieron vuestros padres cuando estuvieron al otro lado del río, o a los dioses de los amorreos en cuya tierra habitáis. Pero yo y mi familia y mi casa serviremos a Jehová. ¿Alaban a Dios? Aquí hay un ejemplo de este hombre que no se cansó de hacer lo bueno. Estuvo dispuesto siempre a ¿qué? A servir. Dispuesto a servir. Y es hermoso, hermano. Mire, cuando usted lo hace con un corazón sincero, como dice el texto, con integridad, en verdad, es lo que está diciendo el versículo 14, dice con integridad y en verdad. Entonces, usted habla de tres cosas. Uno, servir a Dios con temor, servir a Dios con integridad y servir a Dios con verdad. Esas cosas son esenciales en el servicio a Dios. Pero escuche esto: si mal os parece, le dijo Josué, si a ustedes les parece mal servir a Dios, porque yo creo que el mejor bien, dice Josué, el mejor bien en esta tierra es servir al Dios de los cielos. Aleluya. ¿Comprenden lo que digo? Amén. Mire, hermanos, puede ser, estaba dispuesto a servir a Dios, no importando la elección de los demás. Escuche, no importa si la familia le sirve o no, espero que sí, siempre sea así. Pero si alguno de mi familia no quiere servir, yo seguiré sirviendo al Dios de los cielos. Amén, aleluya. Eso es importante. Él dice: ustedes quieren servir por allá, váyanse si quieren. Pero termina diciendo:
Este hombre no le importó, él estaba dispuesto a servir a Dios, no importando que fuera una minoría, que los demás hagan y dejen de hacer, que eso no nos afecte el amar a Dios y no nos afecte el servir a Dios. No importa. Suceda lo que suceda y pase lo que pase, serviremos al Dios de los cielos. Bendito sea el nombre poderoso de Dios. Lo segundo de este primer punto que quiero decir, no solamente cuando algunos no lo hagan, debemos hacer el bien. Lo segundo, cuando algunos te critiquen. Dios mío, ¿acaso hay algunos que no hagan nada y que todavía critiquen? Te voy a decir, sí, por supuesto, estamos hablando de crítica que está inclinada a encontrar siempre faltas. El criticón tiene la tendencia por esto, y esto le ayuda a sentirse bien. Quiero que entiendan, todos tenemos defectos y virtudes. Nadie puede levantar la mano y decir soy perfecto, nadie. Por eso, gente siempre nos criticarán. Eso es algo natural. Y eso no quiere decir que yo me canse. Pueden decir lo que quieran. Pueden querer hacerme daño. No importa. Siga sirviendo a Dios. Piense en su salvación. Piense en su familia. Piense en el testimonio. Porque, hermano, debemos servir a Dios. Estoy diciendo, así nos critiquen. Hermano, la crítica, algunos dicen que es crítica constructiva. Oh, se lo respeto, pero tratemos de no hacer de la crítica constructiva un daño. Miren los apóstoles. Hechos capítulo 2. Hechos capítulo 2, por favor. En el libro de los Hechos, el capítulo 2, quiero que vea conmigo un versículo que llama poderosamente mi atención cuando habla de esto de la crítica. Sí, usted observa la escritura, la palabra de Dios, que ellos en el día de Pentecostés, ellos fueron llenos del Espíritu Santo y ellos estaban atónitos. Pero mire el 13, mas otros, burlándose, decían, estos están borrachos. ¿Estos están qué? Y en ese acontecimiento tan tremendo, un avivamiento maravilloso, el Espíritu Santo obrando y algunos criticando. Dios nos ayude. Este texto me hace pensar del cuidado que debemos tener nosotros. Así otros nos critiquen, no importa, siga adelante, esa es la idea de la palabra. No se canse de hacer ¿qué? No se canse de hacer el bien. Allí se burlaron, están borrachos. Pueden decirlo. Eso no me va a desanimar. ¿Me están entendiendo lo que digo? No, usted siga adelante. Porque es que estamos delante del que nos salvó, perdonó nuestros pecados, anotó nuestro nombre en el libro de la vida, pero nos dio un estilo de vida y es hacer el bien. Alabado sea el nombre poderoso de Dios. Miren que la Escritura nos presenta, se burlaron de ellos, que estaban borrachos cuando hablaban por el Espíritu Santo lenguas. ¿Qué hicieron ellos? ¿Se desanimaron? No, ellos no dijeron que nada nos sirve hablarle a esta gente, no hacen caso, no dijeron nada de eso, sino que dijeron, esa burla, dejémosla a un lado. Se paró Pedro y predicó un mensaje, y después de predicar 3,000 personas ganadas en un solo día. ¿Qué tal si se hubieran desanimado? El tercer ejemplo quiero que lo vean. El primero fue el de los apóstoles. El segundo, el de Pablo. El apóstol Pablo. Hechos de los Apóstoles capítulo 9. Hechos de los Apóstoles capítulo 9. Quiero que vea conmigo
el versículo 20 en adelante. Enseguida predicaba Cristo en la sinagoga diciendo que este era el Hijo de Dios. Y todos los que le veían estaban atónitos diciendo: ¿no es este el que asolaba en Jerusalén a los que invocaban este nombre? Y eso vino acá, y a eso vino acá para llevarnos presos ante los principales sacerdotes. Pero Saulo mucho más se esforzaba y confundía a los judíos que moraban en Damasco, y demostrando que Jesús era el Cristo. Todos esperaban que el erudito, el teólogo, el rabino Pablo les trajese un sermón contra los cristianos y de su líder del tal Jesús, que había muerto como criminal en una cruz romana. Eso esperaban. Pero ¿sabe? En lugar de eso, su sermón fue: Cristo, Hijo de Dios. Miren, la crítica no se hizo esperar. La crítica no se hizo esperar. Si usted ve esto, la Escritura nos presenta: ¿no es este el que asolaba Jerusalén a los que invocaban este nombre? A eso vino acá, para llevarnos presos a los principales sacerdotes. En otras palabras decían: este ya se nos volteó, ya se torció. ¿Pablo hizo caso a eso? No. Mire el versículo 22. Pero Saulo mucho más se esforzaba y confundía a los judíos que moraban en Damasco, demostrando por las Escrituras que Jesús es el Cristo. ¿Alaban a Dios? Miren, no nos debemos desanimar por nada. Este era una persona nueva, porque estaba comenzando su vida cristiana, y una vez le cayeron las críticas. Moriremos y seremos criticados. Pero he dicho: mire, ahí, cuando uno se casa, dice: estaban casando, ya me dice: ay, gracias a Dios, qué hermoso matrimonio. Ay, pobrecita esa mujer, mire con quién se vino a casar. Y si es lo contrario: ay, pobrecito ese hombre, si supiera quién es. Las críticas, ay, Dios mío. No, Pablo no se cansó. Pablo no se desanimó. Al contrario, en el texto que escribió, inspirado por el Espíritu Santo, dice: no nos cansemos pues de hacer el bien. Fue encarcelado, recibió 40 azotes menos uno. En una oportunidad lo apedrearon y lo dejaron, que dijeron: ya lo matamos, gracias a Dios. Pues parece que perdió el conocimiento a causa de las piedras, de los golpes. Se fueron, y cuando los discípulos estaban allí de Pablo, algunas tal vez comenzaron a llorar, y algunos mataron a nuestro predicador, pero de pronto se movió: ¡no está vivo! Y se levantó, golpeado por todo lado, medio descansó, se echó un baño y dijo: vamos a predicar, pero si está. No, señor, el ánimo de Pablo era un ejemplo. ¿Alaban a Dios? Amén. Miren, hermanos, esto es muy importante. Y el tercer ejemplo es el ejemplo de Jesús. Miren lo que la Escritura dice en el capítulo 13 del Evangelio según San Mateo. Evangelio según San Mateo, el capítulo 13. Quiero que tome su Biblia allí donde está. No solamente estoy dirigiéndome al auditorio aquí en Porvenir, sino también a todos los hermanos que nos ven por internet o que nos verán después de terminada la grabación. Observa lo que dice el capítulo 13 y el versículo 53 y 54. Dice: aconteció que cuando terminó Jesús estas palabras,
o estos ejemplos, parábolas, se fue de allí. Y venido a su tierra les enseñaba en la sinagoga de ellos de tal manera que se maravillaban y decían: ¿de dónde tiene él esta sabiduría y estos milagros? ¿No es este el hijo del carpintero? ¿No se llama su nombre María? Y sus hermanos Jacobo, José, Simón y Judas. ¿No están todas sus hermanas con nosotros? ¿De dónde pues este tiene todas estas cosas? Y se escandalizaban y hacían la protesta y la crítica contra él. Pero la escritura dice aquí, críticas: ¿de dónde tiene esta sabiduría? ¿Dónde tiene esos milagros? No es, mire quién es el hijo de un carpintero. Él no es nadie. ¿Cuánto le criticaron a Jesús? ¿No se llama su nombre María? Y habla de sus hijos, los hermanos, los hijos de María, los hermanos de Jesús. ¿No estaban todas sus hermanas con nosotros? ¿De dónde pues tiene estas palabras? ¿Sabe? ¿Cómo puede hablar así? ¿De quién se copió? ¿Qué es lo que lo lleva a eso? A ver, ¿en qué universidad estudió? A ver, ¿en qué seminario está? No importa, la crítica siempre vendrá, pero no hay problema. Sigamos adelante. 3 de este punto. Dije, ¿cuándo no nos debemos desanimar? Cuando algunos no lo hagan, cuando algunos nos critiquen y cuando algunos no agradezcan. ¿Sabe? Hay personas, y siempre he dicho, no haga las cosas, ni debo hacer las cosas, ni las haga usted para que le den gracias. Si las dan, claro, la persona se siente ¿qué? Bien, ¿cierto? ¿Nos sentimos qué? Bien. Pero hay algunas personas que no critican, pero tampoco son agradecidas. La ingratitud es un fenómeno universal. No debe sorprendernos. La estadística bíblica sobre la ingratitud nos deja a nosotros pensando. 10 leprosos llegaron y Jesús les dice: vayan, muéstrense al sacerdote. No les sanó. Así como están, váyase y muestre al sacerdote. ¿Ese es un acto de qué? ¿Ese es un acto de qué? De fe. ¿Ese es un acto de qué? De fe. Porque le dijo, bueno, vaya, muéstrese al sacerdote. Y ellos nos dijeron, oiga, pero no estamos sanos. Vaya. Y como era Jesús, era el Dios Todopoderoso, se fueron. Y cuando iban por el camino, se miraron y su piel estaba como la de un niño. Gloria sea a Dios. Fueron sanados porque obedecieron a ir a mostrarse. Y cuando regresaron, cada uno se fue para su lugar. Solo uno se devolvió a darle gracias a Jesús. A nuestro amado y poderoso Salvador se devolvieron para que no solo el 1%, Dios mío. Los seres humanos son, tristemente por naturaleza humana, desagradecidos. Con razón Jesús pregunta, ¿no son 10 los que fueron limpiados? ¿Y los 9 dónde están? ¿Y los 9 dónde están? ¿Ha cambiado esta estadística? Alguien dijo que es el 90%. Tal parece que no. Pero esta estadística no debe desanimarnos. Esta estadística no debe desanimarnos a hacer lo bueno. No debemos cansarnos, pues Jesús no se cansó. Siguió haciendo lo que debía. ¿Alaban a Dios? Amén. Primero, porque es a Dios a quien nosotros servimos. Y Él nos encomendó a hacer lo bueno, no lo malo. Porque lo bueno nos lleva al cielo, lo malo nos condena a una eterna condenación. La Escritura presenta algo que quiero que vean. También
Miraré algunos ejemplos. José, el capítulo 40 de Génesis, rápidamente. Capítulo 40 del libro de Génesis. Observe lo que la Escritura dice en el capítulo 40 del libro de Génesis y el versículo 23. Y el jefe de los coperos no se acordó de José, sino que se olvidó. José, cuando le dio la interpretación, le dijo: acuérdate de mí. ¡Claro! Cuente que eso es así. ¿Cuántas veces hemos dicho eso y se nos olvida? Pues él se fue y por algo Dios lo registra tan magistralmente. Dice: y el jefe de los coperos no se acordó de José, sino que se olvidó. Se le olvidó. El copero no fue agradecido con José, lo olvidó en la prisión. No nos olvidemos de lo que Dios ha hecho a través de personas para nuestras vidas. Eso es muy importante tenerlo en cuenta. El otro ejemplo está en el primer libro de Samuel, capítulo 17. Primer libro de Samuel, capítulo 17. Mire lo que la Escritura dice en el primer libro de Samuel, el capítulo 17, y le voy a leer la Escritura en el versículo 50. En el versículo 50. Así venció David al filisteo con honra y piedra, e hirió al filisteo y lo mató, sin tener David espada en su mano. ¿Sin tener qué? Después de librar al rey Saúl de la vergüenza de no aceptar por miedo el reto de gigante, después él tenía envidia de él. No puedo leer, pero se cuenta que él por envidia intentó matarlo 3 veces. Estaba ahí tocando el arpa porque lo atormentaba un demonio. Tiene esa ira y quería acabar porque la gente lo estaba mirando mejor que a él. Y quiero que entienda, no debe ser así. Si él fue bendecido, no cayó en vergüenza, le libró de un gran enemigo. Pero él danzó. Pero como era un muchacho, no es que quieto, tenía buenos reflejos. Si nos tocaran nosotros, no sé cuántos reflejos tendremos. Padre Santo. Mire, la Escritura presenta claramente que él no fue agradecido. Lo persiguió. Cansados se metieron a una cueva. Y los guerreros de David dijeron: el Señor te entregó a tu enemigo. Mátalo. Dijo: no puedo hacer eso. Yo no puedo hacer eso, porque es el ungido de Jehová. Miren el respeto que ese hombre tenía por la autoridad. Dice que llegó y cogió una parte de la túnica y la cortó. Y cuando cortó ese pedacito de túnica, se estremeció como si hubiera hecho algo grave. Eso habla del corazón de David. Le perdonó la vida. Le perdonó la vida. Que a veces no perdonamos cosas nosotros. Aprendamos a ser ¿qué? Agradecidos. Agradecidos. Y si algunos no agradecen, David siguió haciendo lo bueno, aunque no se lo que no se lo agradecieron. Porque es que no hacemos el bien por emoción, hacemos el bien por convicción. Números capítulo 16 versículo 41 es el tercer ejemplo. La Biblia dice: después de sacar al pueblo de Israel
después de sacar al pueblo de Israel en el capítulo 16, versículo 41, dice la escritura de la siguiente manera. Si usted tiene su Biblia, vaya allí. Y al día siguiente toda la congregación de los hijos de Israel murmuró contra Moisés y Aarón diciendo: vosotros habéis dado muerte al pueblo de Jehová. Oiga, qué tremendo esto. Después de haber sacado al pueblo de Israel de la esclavitud egipcia, donde estaban gimiendo y padeciendo y estaban mal, y Dios usó a Moisés y los libró. Y miren que después de eso, el capítulo 16, versículo 41 dice esto, que es tremendo. 16, dice la palabra de Dios claramente. Y el día siguiente toda la congregación, permítanme decirlo, todo el pueblo de Dios, que había visto la mano poderosa de Dios a través de su líder, mire lo que dice: murmuró contra Moisés y contra Aarón. Y mire lo que dijeron: vosotros habéis dado muerte al pueblo de Jehová. ¡Qué cosa! Allí aparece una cosa. Le acusaron de algo terrible que él no había hecho, porque este hombre no había hecho eso. Este hombre lo que estaba era sirviendo. No se desanime por nada, se lo digo, no se desanime por nada. Él siguió haciendo lo bueno, aceptó todo tipo de críticas, pero también dice la Biblia aquí la ingratitud del pueblo. La ingratitud del pueblo. Allá estaba y un hombre que dijo: Señor, yo no. Y dijo: no, Señor, tú lo harás. Y fue y lo hizo. Quiero llevarles al segundo punto hoy. Quiero llevarles al segundo punto hoy en los minutos que me restan. Lo primero, dije claramente, cuando no debemos cansarnos, de hacer el bien. Lo segundo, ¿cómo no cansarme de hacer el bien o lo bueno? ¿Cómo no cansarme de hacer el bien o lo bueno? ¿Cómo puedo hacer esto? Lo primero, ¿cómo no cansarme de hacer lo bueno? ¿Cómo puedo yo no cansarme? ¿Cómo puede usted no cansarse de hacer lo bueno? Primero, enfóquese en la regla. Enfóquese en la regla. Gracias, hijita. Enfóquese en la regla. ¿Cuál es la regla? Veamos. ¿Cuál regla? ¿Hay regla? Claro que sí. De hecho, hay 4 reglas de conducta por las cuales todos los seres humanos nos regimos. Pero solo una de ellas es la que Jesús enseñó que practiquemos, y es la 4ª. Miren lo que la Escritura dice aquí, y quiero que lo veamos muy claramente. Primero, la regla de hierro: hacer a otros como no quieres que te hagan a ti. Hacer a otros como no quieres que te hagan a ti. Esta es la ley de la selva, dijo alguien. La regla mundana: el que pega primero, ¿cómo? Pega 2 veces. Pega 2 veces. La ley del buscapleitos, no la ley de Dios. ¿Ha escuchado eso? Un clavo saca. Dios, si supieran el problema en que la persona se mete con eso. 2, la regla de bronce. Estoy hablando de la regla de hierro. La regla de bronce:
hacer a otros como te hacen a ti. Es la regla de la venganza. Ojo por ojo. El que me la hace, se ríe de mí, yo me río. Señor, la Biblia dice, no es esto. El que me grita, yo lo que, y más duro. No, Señor, no os venguéis vosotros mismos, amados míos, sino dejad lugar a la ira de Dios. Porque escrito está, mía es la venganza, yo pagaré, dice el Señor. 12:19 de Romanos. 12:19 de Romanos. Como decía el humorista de Chespirito. Mire lo que decía: la venganza nunca es buena, mata el alma y la envenena. Pero la Biblia dice, no os venguéis vosotros mismos. No se le puede decir a la gente lo que dijo una avecita. ¿Qué le dijo el ganso a la gansa? Venganza. Venganza. No. Esa ley de bronce, que es la ley de la venganza, no está para nosotros. La regla de plata: no hacer a otros lo que no quiere que te hagan. Esta es la regla de la civilización: no matar, no robar, no mentir. Esta regla implica que hay que detenernos de hacer el mal, pero allí termina. Es solamente hasta allí. Termina en no hacer el mal. Es una regla pasiva. Hay un gran silencio en cuanto a hacer el bien. Aunque es mejor que las otras dos, sigue siendo insuficiente. Pues la Biblia dice, y de nuevo se lo repito, el que sabe hacer lo bueno y no lo hace, le es ¿qué? Pecado. Pero la cuarta regla es la regla establecida por Jesús. Y está en Mateo 7:12. Mateo capítulo 7 y versículo 12. La palabra de Dios nos presenta algo extraordinario y son las palabras de Dios, y por eso se le llama la regla de oro. La regla de oro. Así que todas las cosas que queréis que los hombres hagan con vosotros, así también hacedla vosotros, porque es con vosotros, haced vosotros con ellos, porque esta es la ley. Esta es la ley que, ¿saben lo que quiere decir eso? La ley y los profetas. Esto es lo que dice el Antiguo Testamento. La ley y los profetas se refieren al Antiguo Testamento. Y Jesús le nombró a los fariseos y a los escribas y a los saduceos maestros en ley. Le dice esto: así que todas las cosas que os queréis que los hombres se hagan con vosotros, primero háganlo ustedes con ellos, porque esto es la ley y los profetas. Esto es el Antiguo Testamento. Miren, mis hermanos amados, esta es la regla del Señor Jesucristo. Si quieres amor, da amor. Si quieres paz, da paz. Si quieres bien, da bien. Aquí está la solución a los problemas de relaciones humanas. Nadie en la tierra quiere el mal para sí mismo. Pablo dijo, porque nadie aborreció jamás su propia vida y su propio cuerpo, sino que lo sustenta y lo cuida. Y lo cuida. ¿Sabe? Es muy importante que lo entiendan. Nada ni nadie debe cambiarnos de enfocarnos en la regla de oro. ¿Me escucharon lo que digo? Por eso la Biblia dice, y es Pablo a los romanos que dice, no seas vencido de lo malo, sino vence con el bien
el mal. Vence ¿con qué? Con el Con bien. el bien, el mal. Nunca mire las cosas y es que ya no puedo, y es que ya no me aguanto, y es que mejor dicho, yo acabo con esa persona porque le hicieron mal. Si somos cristianos, ¿cuántos alaban a Dios? Aleluya. Tenemos que entender que todos nos equivocamos, alaban al Señor. Debemos entender eso y debemos mirar con fe y con optimismo en Dios Todopoderoso y no cansarnos de hacer lo bueno, no cansarnos de hacer lo bueno. Primero dije, enfocarse en la regla de oro. ¿Cómo es el tema? ¿Cómo no cansarme de hacer lo bueno? Segundo, enfócate en Jesús. Amén. Debemos enfocarnos en Jesús. El capítulo 12 del libro de Hebreos, 12:2, el libro de Hebreos capítulo 12, versículo 2, dice el escritor que debemos tener nuestra mirada en el autor y consumador de nuestra fe. Eso es lo que hace que no nos cansemos. ¿Dicen amén? Amén. Oh, alguien me dijo, yo no quiero seguir en el ministerio. ¿Por qué? No, es que me pagan mal. Para adelante, mijo. Miren lo que dice la escritura. Puesto los ojos en quién. En Jesús. Puesto los ojos en quién. En Jesús. En Jesús, el autor y consumador de nuestra fe. Mire, enfóquese en Jesús. Yo debo todos los días de mi vida enfocarme en Jesucristo. Santo. ¿Sabe por qué debo enfocarme en Jesús? ¿Sabe por qué debo enfocarme en Jesús? La escritura nos hace ver esto. Solo así podremos dar al 100% de nosotros mismos. Amén. Hermanos, si no nos enfocamos nosotros mismos en Dios, en Cristo, usted en Él, enfóquese no en sí mismo, no se enfoque en las personas, no se enfoque en la familia, enfóquese en Jesús. Amén. ¿En quién? En Jesús. Si usted se enfoca en Jesucristo, tendrá tremenda bendición. ¿Tendrá qué? Tremenda bendición. Cuando nosotros nos enfocamos en Jesús, tenemos descanso. Tenemos descanso. Venid a mí los que estén cansados y trabajados, que yo los haré ¿qué? Descansar. Por eso la Escritura nos presenta de estar puestos en Jesús. Hebreos 6:1. Hebreos 6:1. Miren lo que dice Hebreos capítulo 6, versículo 1. Por tanto, dejando ya los rudimentos de la doctrina de Cristo, vamos adelante a la perfección, no echando otra vez el fundamento antiguo de arrepentimiento, de obras muertas, de la fe en Dios. ¿Qué es lo que está diciendo? Ya tenemos la fe, ya tenemos el arrepentimiento, ya tenemos estos elementos, ya hemos muerto al pecado y vivimos en Cristo. Ya no vivo yo, más Cristo. Tenemos estos elementos. Entonces, váyase adelante hacia la perfección, puesto los ojos en Jesús. Juan, en el capítulo 3, versículo 2 de la primera carta de Juan dice: pero sabemos que cuando Él se manifieste seremos semejantes a Él, porque le veremos. Tal como Él es. ¿Le veremos qué? Tal como Él es. Tal como Él es. Cuando usted se enfoca en Jesús, tiene una buena visión para los que le rodean. Alaban a Dios. Amén. Porque Él es el perfecto. Nosotros somos los que, Perfecto. los imperfectos. Sí, 3. Pablo dice: prosigo a la meta, al premio llamamiento, al supremo llamamiento de Cristo Jesús. Aquí solo entienda, es la meta del cristiano, la perfección. Perfección. Enfóquese en Jesús. Enfóquese en Jesús. Y deje terminar con una tercera pregunta este mensaje. ¿Por qué no debo cansarme de hacer el bien o lo bueno? ¿Por qué no debo cansarme de hacer el bien o lo bueno? Primero,
Porque Jesús no se cansó. ¿Alaban a Dios? ¿Jesús qué? Si realmente nosotros somos cristianos y seguidores de Cristo, debemos aprender del Maestro. Jesús no se cansó de hacer el bien. Pedro le predicó esto a Cornelio. Como Dios ungió con el Espíritu Santo a Jesús de Nazaret, y como éste anduvo haciendo el bien, no se cansó. ¿Qué hicieron con Jesús mientras predicaba? Se burlaban, le decían que era borracho, que era comilón, bebedor de vino. Le decían, usted eso que echa a los demonios es por obra de Satanás. Y hicieron y dijeron tantas cosas, pero Jesús siguió haciendo el bien, siguió haciendo el bien. ¿Sabe? Es tan importante que no nos cansemos. Es lo que dice la Escritura, no se cansó de hacer el bien. Alguna vez, y en alguna historia preciosa de los evangelios, la Biblia dice que llegó un hombre con una mano seca. ¿Se acuerdan? Y cuando le dijo, Señor, y allí estaban los saduceos, los fariseos, los líderes religiosos de la época, y era día de reposo. Lo vamos a ver si lo hacen, porque hay gente que está lista para acusar. Muy bien. Y Jesús le dijo, si su buey se enreda y cae en un hoyo, ¿usted qué hace? ¿Lo deja que se muera en día de reposo? No. Ah, bueno. Y les dijo otras cosas, y él vio la dureza del corazón de ellos. Dijo, ¿es pecado hacer el bien en el día de reposo? Tendría que contestar que ¿qué? Que no. No hay nada que debe impedirnos hacer el bien. ¿Alaban a Dios? Amén. Extiende la mano. La extendió y dijo, restáurese. Y se restauró la mano en el día de reposo. Y el hombre saltaba, creo que estaba llorando, diciendo, Dios, gracias, mi Señor, por sanarme. Y los otros diciendo, este quebrantó el día de reposo y debe morir. Tengamos cuidado. Hay veces abrimos nuestra boca inadecuadamente. Mire, hermanos, no estorbemos al que hace lo bueno, pero tampoco nosotros debemos desanimarnos de hacer lo bueno. Son dos cosas importantes que debemos tener en cuenta. Lo segundo que quiero decir en este punto, no solamente porque Jesús no se cansó, sino que el texto dice, porque a su tiempo segaremos, si no desmayamos. ¿Qué dije? Porque a su tiempo segaremos, sino que si no desmayamos. Eso dice la palabra de Dios. Podemos ver una cantidad de ejemplos en la Biblia de hombres que se mantuvieron, pero quiero que lea la primera carta a los Corintios, capítulo 15, versículo 58. Capítulo 15, versículo 58. A su tiempo. Note eso, a su tiempo. El tiempo de Dios o el nuestro. Por tanto, hay que saber esperar en Dios. Es el tiempo de Dios. ¿A su tiempo qué? ¿Cuántos quieren una cosecha como fruto de hacer lo bueno? Amén. Yo la quiero. Aleluya. Y no habrá nada, ni nadie, ni diablo, ni nada que me pueda impedir de hacer el trabajo que se me encomendó. Por eso dice la Escritura en el versículo 58 de la primera carta a los Corintios, capítulo 15, versículo 58. Así que, hermanos míos y amados, estad firmes. Escuchen, firmes y constantes, creciendo en la obra del Señor, sabiendo
que nuestro trabajo no es en qué. En vano. Cada vez que predico, que enseño en los seminarios, que predico en las iglesias, estoy predicando, aconsejando, guiando, haciendo el trabajo. Hermano, yo sé que un día no me lo merezco, pero seguro tendré mi cosecha para gloria del Dios Todopoderoso y maravilloso. Bendito sea su santo nombre. Aleluya. Alabado sea Dios. Alabado sea Dios. ¿Sabe? Es decir, que siempre habrá cosecha. Y eso lo ilustra la parábola del sembrador. Cuando dice, unos al 60, unos al 30 y otros al 100%. Termino. La pregunta, ¿por qué no debo cansarme de hacer lo bueno? Porque Dios no olvida lo que hacemos. Porque Dios no olvida lo que hacemos. Aprendas este texto de memoria. El capítulo 6 del libro de Hebreos. Capítulo 6, versículo 10 de Hebreos. Mire lo que dice. Quiero terminar con esto. ¿Sabe? Dios está registrando todo lo bueno que hacemos. A Dios no se le pasará en premiarnos por hacer el bien y por el bien que hemos hecho. El escritor del Hebreo dice, porque Dios no es injusto. Tome esa palabra y guárdela en su corazón, porque a veces la gente tiende a desanimarse con facilidad por todo lo que hemos visto, porque Dios no es injusto para olvidar vuestra obra y trabajo de amor que habéis mostrado hacia su nombre, habiendo servido a los santos y sirviéndoles aún. Tiene su Biblia, resalta ese texto. Porque Dios no es injusto. ¿Cuántos lo creen? Amén. Dios no es injusto. Los injustos somos nosotros. Para olvidar vuestra obra y el trabajo de amor que habéis mostrado a los que me ven aquí a través de la internet. Les digo, predicadores y predicadoras, hermanos y hermanas, donde quiera que me escuchen, no se cansen, sigan adelante, no desmayen en hacer lo bueno. Dios es justo, aleluya. Y como Dios es justo, el texto dice, para no olvidar la obra y el trabajo de amor. ¿Puede alguien levantarse y decir eso que usted hace es mal? Tenga la convicción que si usted está predicando el evangelio, está orando por la gente, está alabando a Dios, está haciendo algo en la obra de Dios, Dios no lo olvida, lo olvidan los seres humanos, pero el bendito Dios que estoy predicando, su nombre Jesús no lo olvida. El texto dice aquí, no, Dios no olvida el trabajo de amor que habéis mostrado hacia su nombre, habiendo servido a los santos y sirviéndoles aún. Oh, gloria al nombre de Jesús. Quiero que entiendas, esta palabra es extraordinaria. No hay razón para desanimarnos. Al contrario, tome nuevas fuerzas. Levántese en el nombre de Jesús y diga al Señor, mientras viva te amaré, mientras viva te amaré, y por ese amor serviré a los santos. Aleluya. Padre, te doy gracias por tu palabra en esta hora, Señor. Oh, recibe toda gloria, recibe toda gloria, recibe toda gloria, Padre. Oro por cada persona que me escucha en esta mañana, en este auditorio, por quienes están a través del internet. Toca sus corazones, dales fuerza, dales ánimo, Señor. No nos cansemos pues de hacer el bien, pues a su tiempo segaremos si no desmayamos. Oh, gloria, gloria, gloria al Cordero de Dios. ¿Quiere levantar sus manos al cielo? ¿Y dónde está? Los que me ven por internet, los que están aquí, levanten sus manos al cielo y dígale, Señor, no me cansaré de hacer lo bueno, de buscarte. No me cansaré de servirte, Señor. En lo que tú me has puesto lo haré mientras viva para gloria de tu nombre, Señor. Padre,
Estoy dispuesto a perdonar a quienes se levantan contra mí, contra la iglesia. Dios, ten misericordia y ayúdanos a entender. Algunos han sido direccionados. Tú tuviste paciencia con Pedro, tuviste paciencia con Tomás, mi Señor. Tuviste paciencia con Juan y tú obraste una obra de perfección en ellos, Señor. Por eso, Padre, ayúdanos a perfeccionarnos en tu gracia y en tu misericordia, Padre. En el nombre que es sobre todo nombre, el nombre de Jesús. Gracias, Papito Santo. Amén. Y amén. Amados, Dios los bendiga. Dios los guarde. Bendiciones a todos.